Saludos amigos, en la historia de hoy hablaremos de un bombardero llamado Enola Gay, un avión Boeing B-29 Superfortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, también llamado Superfortaleza Volante, temible adversario para cualquier enemigo que quisiera derribarlo. El Enola Gay fue portador de una de las armas más mortíferas y destructivas de la Segunda Guerra Mundial, la bomba de uranio, o más conocida como la bomba atómica. Hablaremos de las curiosidades y datos perturbadores que envuelven a este bombardero y su repercusión a través del tiempo hasta nuestros días. El Enola Gay debe su nombre al piloto comandante Paul Warfield Tivex, quien le daría su nombre en honor a su madre, quien a su vez debe su nombre a la heroína de una novela llamada Enola o su error fatal, publicada en 1886, 7 años antes del nacimiento de ella, en el cual uno de sus poemas se lee así: Oh día fatal, oh día de dolor, no fue un problema el que ella podía recurrir, pero en el futuro podría ver las nubes de infelicidad, las nubes de infelicidad. Un dato bastante perturbador, pues parece escrito para ese día fatal, 6 de agosto de 1945, cuando el Enola Gay lanzó de su vientre una bomba llamada Little Boy, traducido niño pequeño, cuya cabeza nuclear mataría a más de 100.000 personas al caer en la ciudad japonesa de Hiroshima. Eran las 8:15 de la mañana, momento en que se ordena al piloto no mirar atrás, después de completar la misión. Su respuesta en la radio, grabada y perdurada en el tiempo, sería: las condiciones son normales y el Enola Gay vuelve a casa. Enola Gay también es la letra de una canción antibelicista de 1980, de la banda británica Maniobras Orquestales en la Oscuridad, escrita por el cantante y bajista del grupo Andy McCloskey, la cual comienza así: Enola Gay, deberías haberte quedado en casa ayer. Estos juegos a los que juegas van a terminar con algo más que lágrimas algún día. Hermosa canción que ocupó los primeros lugares de los años 80, pero con un trasfondo triste, pues alude al bombardero que lanzó la bomba atómica. Me hubiera gustado reproducir una parte para ustedes de la canción, pero por reclamación de derechos no me es posible. Pequeña reseña histórica del coronel Paul Tivex, piloto comandante del Enola Gay. Cuando era adolescente estudió en la Academia Militar del Oeste y en 1937 ingresó como cadete en el Cuerpo Aéreo del Ejército de Kentucky. Un año más tarde ganó sus alas como piloto. Durante la Segunda Guerra Mundial comandó misiones de bombardeo sobre la Europa ocupada por los nazis. En 1943 retornó a Estados Unidos para sumarse a las pruebas de los nuevos aviones Boeing B-29, conocidos como Superfortaleza. Partiría con el Enola Gay desde la isla de Tinian, en las Islas Marianas, hacia Japón, llevando en el vientre de la aeronave la bomba de 5 toneladas, la cual fue armada en el aire por motivos de seguridad, y el cual estallaría a 600 metros de altura de la ciudad de Hiroshima. Esta ciudad nunca había sido bombardeada, fue elegida para ese día porque tenía el cielo despejado de nubes. Los habitantes hacían su vida normal, pensaron que el Enola Gay era un avión meteorológico, no lanzaba bombas como era habitual, y no corrieron a los refugios antiaéreos, se quedaron mirando hacia el haz de luz que emitió la bomba atómica. Después, solo destrucción y muerte. En un radio de 250 metros alrededor del epicentro no sobrevivió nadie. El suelo ardía a miles de grados de temperatura que desintegró los cuerpos de los habitantes casi de forma instantánea. Paul Tivex nunca se arrepintió de ese nefasto día. En una entrevista manifestó que era su deber patriótico hacer lo correcto. Duermo tranquilamente todas las noches, manifestó. Posiblemente así fue. Falleció en el año 2007 a la edad de 92 años con el grado de general. Pidió antes de morir que no se hiciera un funeral. Sus restos no reposan en el cementerio de Arlington de Washington, como todo militar con honores. Pidió expresamente ser cremado y que sus cenizas fueran arrojadas al Canal de la Mancha, donde amaba volar. No quería una tumba que podría convertirse en un lugar de protestas antibelicistas. Una historia de Hiroshima.
1000 grullas de papel. La historia japonesa cuenta que al construirlas cualquier deseo puede hacerse realidad. Sadako Sasaki era una niña japonesa que tenía 2 años cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima. A consecuencia de la radiación desarrolló leucemia, que se le diagnosticó 10 años después. Su amiga Chizuko le contó la historia de las 1000 grullas de origami. Si deseas algo con mucha fuerza y construyes 1000 grullas de papel, los dioses cumplirán tu deseo. Sadako deseó curarse de su enfermedad y se propuso construir las 1000 grullas de papel. Tan solo logró 644, pero sus amigos continuaron su labor y completaron las 1000 grullas con la esperanza de que no hubiese más guerras en el futuro, y se consiguiera definitivamente la paz. 3 años después de la muerte de Sadako, los niños de Hiroshima le dedicaron una estatua con una grulla en su mano. La estatua aún se conserva en el Parque de la Paz, donde cada 6 de agosto llegan miles de grullas de papel a Hiroshima, desde todos los rincones del planeta. Cuelgan grullas en el monumento con la esperanza de que el mensaje de paz se transmita a todo el mundo. Hermoso mensaje. Para terminar, el bombardero Enola Gay, restaurado tras una labor de 20 años, se exhibe en el Museo del Aire y el Espacio con sede en Chantilly, Virginia, a las afueras de Washington, Estados Unidos. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Si deseas un video sobre la descripción, armamento y misiones más importantes del bombardero B-29, déjame en los comentarios. Y sobre todo no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir futuras publicaciones. También puedes seguirme en mis redes, los enlaces están en la descripción del video. Gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima historia.